Buenas tardes. Decía Montesquieu, heureux le peuple dont l'histoire est ennuyeuse, es decir, feliz el pueblo cuya historia es aburrida. Si mutamos el concepto de pueblo por el de afición, que es quien verdaderamente desempeña la función de pueblo en el deporte de competición, podremos afirmar que, según el aforismo del pensador ilustrado francés, la afición del Real Oviedo debe de ser la más infeliz de todas, pues ninguna otra habrá tenido una historia tan abrupta, tan inquieta y, desde luego, menos aburrida, al menos en la última década. Pero podemos recurrir aquí a la famosa frase relativa a la falta de división de poderes, la que afirma que Montesquieu ha muerto, puesto que en el caso del oviedismo no parece cumplirse el aforismo del filósofo francés. Pese a tener una historia reciente de lo menos aburrida, el pueblo oviedista parece sentirse feliz, especialmente por lo que ha conseguido, salvar 2 veces al club, y ansía de gran modo pues que esta felicidad sea mucho mayor en los próximos años, como esperamos todos. Bienvenidos todos los presentes y los telespectadores de Real Oviedo Televisión a este segundo coloquio del ciclo organizado por el club para conmemorar el 89º aniversario de su fundación. Gracias a los espectadores y, por supuesto, también a los insignes invitados, a los ponentes que nos acompañan hoy y que sin más paso a presentar de inmediato. A mi derecha se encuentra el escritor Raúl Castañón del Río, autor del libro Dorsal 12, que contiene varios relatos oviedistas y que últimamente se ha convertido también en donante del Museo del Real Oviedo, con la aportación de algunos objetos de gran valor histórico. A su derecha se encuentra Víctor Sánchez Tejón, secretario de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo y miembro también de la Peña Frisuelos. A su derecha, Matías García, presidente de Real Oviedo Shareholders Trust, o lo que es lo mismo, la Asociación de Accionistas del Real Oviedo, y habitual anfitrión de los muchos accionistas y aficionados en general de otros países que visitan el Tartiere y la ciudad. A continuación, Raúl Caballero, representante de la Peña Azul El Entrego, que es la peña oviedista más antigua de todas las que existen. Y por último, a la derecha del todo, Juan Mesa Gil, que ex casi todo en el Real Oviedo y actualmente director del museo del club. Pues hablemos pues del pueblo oviedista, de la afición del Real Oviedo, y si os parece podríamos empezar, Raúl, pues por contar un poco cómo surgió este libro, que vio la luz en 2012 y que recoge, como decía antes, muchos relatos oviedistas. ¿En qué situación y cómo surgió este trabajo? Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la invitación a Miguel y a Juan Mesa, y felicitarles por la iniciativa de convocar a la afición también a estas jornadas, porque me parece muy interesante y muy determinante, ¿no?, el papel de la afición en todo esto, en la historia reciente del Oviedo. Y en lo personal, para mí un placer volver a Buenavista a ver al Oviedo vistiendo el dorsal 12 otra vez, ¿no? Volver a Buenavista siempre es volver al antiguo Tartiere, ¿no? A la pregunta de Miguel, ¿cómo surgió el libro?
pues por varios factores, me imagino, ¿no? Uno por afición a la escritura y al Oviedo en este caso. Luego otro por el tiempo de espera que llevábamos los oviedistas en el destierro, ¿no? Llevando a cuestas el estar fuera de sitio. Eso te hace tener más tiempo para intentar entretener la espera de alguna manera. Bueno, pues hay gente que se dedica a componer canciones, otros material audiovisual, vídeos, recopilar historia, como en el caso de Juan, artículos periodísticos, como en el caso de Miguel, organizar viajes, las peñas, animar. Bueno, yo en mi caso, la aportación mía por afición, por inclinación personal, pues la literatura. Entonces, llega un momento que uno, después de ver todo lo que hemos visto con el Oviedo, de vivir, bueno, últimamente una década horribilis o horrenda, de sinsabores, que esperemos que este año se acabe, vas acumulando ahí a lo largo de todo ese tiempo vivencias, sobre todo material, para poder desarrollarlo y tener historias que contar, ¿no? Entonces, bueno, pues a base de acumular en esas vivencias y tener tiempo para escribirlas, corregirlas, pues cuando consideré que podía dar para un volumen, pues así lo hice. Me decidí a recopilar todo, por 2 veces revisarlo y decidirme a publicarlo. Y bueno, por eso este libro que tengo aquí, que es el dorsal número 12, que es el de la afición, un libro de la afición para la afición, ¿no? Es el dorsal que llevamos todos los aquí presentes, yo creo, por el oviedismo que nos acaba de convocar aquí, a esta sala, a esta jornada, a esta mesa. Y es el dorsal número 12, es el que llevamos todos y el que nos alienta a jugar el papel que tenemos como aficionados, que es el de sostén del Oviedo durante todo este tiempo. Y ahora, pues eso, jugamos el papel de la afición y apostamos fuerte. Seguimos apostando por el Oviedo y yo creo que a final de año vamos a poder escribir entre todos un final feliz para la historia, que va a ser un poco la apoteosis con el ascenso, seguro, porque se está trabajando bien y se ha cimentado bien la temporada y bueno, pues yo creo que el éxito no es, o sea, es más una consecuencia que un objetivo. Entonces, la consecuencia del trabajo bien hecho va a tener que ser subir y celebrar lo que ya nos toca y escribir un capítulo un poco más alegre, ¿no? que redondee esta historia que llevamos, ¿no? Bueno, no hace falta decíroslo, pero aquí intervenís libremente, todo el que quiera, cuando quiera, que diga lo que le apetezca, ¿no? Así que, no sé, yo por ejemplo te preguntaría, Víctor, ¿cómo definirías la afición del Real Oviedo? Aparte de que estamos muy locos, ¿tiene algunas, digamos, características especiales que la diferencien de otras aficiones? Buenas tardes a todos. Yo creo que es obvio, ¿no?, que tiene características diferentes y especiales. Principalmente yo creo que una fundamental en el siglo XXI, que es el manejo de las redes sociales. Yo creo que a día de hoy pocas aficiones, por no decir ninguna, evidentemente no vamos a contar a aficiones como de Madrid o a Barcelona, no creo que nadie tenga el nivel de cariño, de defensa hacia su club. La pena es que a veces quizás no sabemos enfocar toda esa defensa que tenemos en ciertos momentos cuando la cosa está tranquila, como puede ser ahora. Me viene a la memoria ahora un tuit que puso un aficionado al Ferrol esta semana, en el que criticaba el precio de las entradas en el Carlos Tartiere, porque en principio creía que eran 20 euros y decía algo así como que se creen estos que van a pagar, que vamos a ir a pagar sus pufos. Inmediatamente hubo tal avalancha de comentarios a esos tweets que al final el chico acabó por decir: mira, no sé qué hacéis en segunda B,
pero la verdad que es que os admiro por la defensa que tenéis de vuestro club. O sea, la defensa que hay de cuando alguien habla mal del Oviedo, cuando alguien hace algo mal del Oviedo, yo creo que para eso hay una unidad que es impresionante y que yo creo que también Matías nos puede contar un poco, porque también está como yo metido bastante en las redes sociales, y yo creo que sinceramente no creo que le quepa duda a nadie que cuando tienes pues eso, aficionados tan jóvenes como hay aquí, como hay en el campo, tras no poder ver, poco me acuerdo yo de cuando estábamos en primera, como los pobres que tuvieron que crecer en tercera división viendo en segunda B, viendo a Rotundo, a Pechuti, a jugadores de ese nivel, pues bueno, pues me alegro por lo menos que este año haya venido a este club jugadores de primera división, y por lo menos podamos intentar el asalto a por lo menos segunda división. No sé, Matías, a lo mejor quieres añadir tú algo en cuanto a redes sociales y demás. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Hombre, la verdad que, no sé, casi todos los que estamos aquí, yo creo que en esta mesa participamos de las redes sociales y vemos un poco la repercusión que tiene el Real Oviedo mediáticamente, ¿no? A nivel internacional, pues os puedo decir que hace 2 años y medio era impensable a lo mejor pensar que un aficionado americano y una aficionada rusa estén hablando del partido del Oviedo a las 9 de la noche, de cómo ha quedado el Oviedo, que si hemos jugado bien, si hemos jugado mal. O sea, se han roto unos tópicos y unas condicionantes que parecen increíbles, ¿no? Entonces, el contacto con ellos es diario, se implican. Un poco luego os contaré la percepción mía de pues, cómo surgió todo esto, ¿no? En realidad, el mayor patrimonio que tiene el Real Oviedo es su afición, no de ahora, sino de siempre. Cuando no había nada, lo único que había era la afición. Eso ha sido lo que ha mantenido el club a flote durante muchos años, yo creo, ¿no? Entonces, toda esa repercusión, todo ese empuje que hubo en el 2012 con la ampliación de capital, con la gente que compra acciones, esa gente en realidad no compró acciones del Real Oviedo porque el Real Oviedo valiera mucho dinero, porque tuviéramos muchos jugadores buenísimos, porque tuviéramos un campo espectacular, porque no, compraron acciones porque vieron una afición peleando por su equipo hasta abriendo las huchas, tirando de ahorros. Mediáticamente eso, pues claro, llegó a mucha gente. En realidad lo que compraron, ¿qué fue? Compraron el valor de esa afición, compraron yo quiero ser parte de eso, ¿no? Entonces, eso si cabe les da más valor todavía a la afición del Real Oviedo, que al final, si lo queremos ver de otra forma, pones la afición del Real Oviedo en el mercado y la gente, todo el mundo la compra. Es una prueba objetiva de que este sentimiento es puro, válido y que llega a todos los sitios, ¿no? A partir de ahí, pues lo que ya sabéis, gente viniendo todos los fines de semana, gente que ha venido 7 y 8 veces, gente que está planteándose comprar una casa en Oviedo, gente que está buscando trabajo en Oviedo, una locura. O sea que, bueno, a partir de ahí, pues un poco es el reflejo un poco de todo lo que surgió ahí, lo que lleva siendo muchos años y que ahora encima lo hemos sabido exportar y se ha vendido, lo compran y además están encantados de hacerlo. O sea que, Bueno, pues volveremos después a hablar seguramente de redes sociales y de los aficionados extranjeros, pero a lo mejor tal vez ahora Raúl Caballero podría hablarnos de, bueno, como decíamos antes, representante de la Peña Azul El Entrego, que es la más antigua de todas las peñas oviedistas, y tal vez podría comentarnos la situación, no ya en particular de su peña, sino de su peña como representativa de las peñas que están fuera de Oviedo, ¿no? Los problemas que tienen, empezando por, bueno, el desplazamiento cada 2 semanas y, bueno, los problemas que tienen. Y luego, pues, Juan Mesa, pues seguramente me parece que nos va a contar un poco la historia, un poco el nacimiento de las peñas y del movimiento asociativo de las peñas. Bueno, en principio yo definiría a la afición del Real Oviedo con una sola palabra: fidelidad. Yo creo que la palabra fidelidad recoge todo lo que es el aficionado del Real Oviedo, lo que lleva aguantando, como bien decías tú, en esta última década llena de sinsabores, y ahí está la afición, el pilar prácticamente único
en el que a partir de ello se ha elegido el Real Oviedo a partir de esta última ampliación de capital, pero sobre todo la fidelidad de una afición a una historia, a unos colores y a un sentimiento que mucha gente que no es de Oviedo, mucha gente que está en localidades como la nuestra, la del Entrego, no comprende cómo el oviedismo puede llegar a tan hondo a tanta gente, y que es difícil de explicar, porque el oviedismo hay que vivirlo día a día, jornada a jornada, partido a partido, y hay que sentirlo en los desplazamientos, pero también en el día a día. Y como tú bien dices, bueno, la nuestra es la peña más antigua de todas, fundada ya en el año 72, y en una zona poco proclive a los colores azules, una zona donde triunfan más otros colores que los nuestros. Y pese a ello, nunca hemos dejado de sentirnos orgullosos de ser del Real Oviedo, de pertenecer al Real Oviedo y de ser aficionados del Real Oviedo, pese a la década horribilis que llevamos padeciendo. El concepto de nuestra peña, bueno, pues digamos que es la peña, el prototipo de peña, animar al Real Oviedo, tanto en los partidos de casa como en los partidos de fuera. Tenemos 350 socios, un número bastante importante de gente no solo del Entrego, sino del resto de localidades de la cuenca. Y bueno, te puedo comentar que como novedad esta temporada sacamos 2 autocares cada 15 días al Carlos Tartiere, al partido del Real Oviedo. Uno que va recogiendo gente por diversas localidades de la cuenca, Sama, La Felguera, Riaño, y otro que sale íntegro del Entrego. Un movimiento yo creo que bastante importante. Calculamos que en torno al 20-25% de los asociados a la peña sean abonados del club, lo cual dice muy mucho del trabajo que se está realizando ahí. Sí, Juan. Bueno, espera que no tienes micrófono. Perdón por la voz, pero es que estoy un poco afónico debido a una gripe que ha pasado. Efectivamente, como muy bien decía, la afición del Oviedo es chapo. Esa es la palabra clásica de cualquier persona joven que lo dice hoy en día. Ya en la época antigua, el Real Oviedo quizás fue el primer equipo que tuvo más señoras socios del Real Oviedo. Y si vais algún día por el museo, podéis comprobarlo en fotografía que hay del año 1940, en la cual en la tribuna la mayoría de las mujeres están casi superando a los hombres. El Real Oviedo siempre tuvo una afición que le seguía muchísimo. Ya en el año 51, con motivo del posible ascenso a primera otra vez, puesto que en el año 50 habíamos descendido por primera vez de primera división, para allá Torrelavega ya había la afición, se desplazaba en masa. Pero hasta la temporada 1970-71 no hubo el boom. Ese boom de decir, somos del Oviedo, hay que defender al Oviedo, hay que ayudarle. Ya la temporada anterior, en el partido contra el Betis, ya una serie de aficionados mandaron un escrito a toda la prensa para que la publicaran y en Octavilla la entregaran en el estadio, diciendo que había que salvar al Oviedo. El Oviedo llevaba ya 8 partidos, en los 8 partidos nada más que había conseguido 3 puntos. Faltaban 4 para terminar la temporada. ¿Qué ocurrió? Pues que tuvieron que ser el entrenador, que era García Dandoín, y su puesto fue ocupado por Toni. Toni no le dio tiempo a poder salvar todo lo que no teníamos en contra. Ganó el primer partido, empató el segundo en casa contra el Betis, que precisamente fue el campeón, empató fuera en Burgos también, pero al final perdimos el último partido, pero ya no teníamos nada que hacer, porque en igualdad con el Santander, los que jugábamos la promoción éramos nosotros. Después empieza la promoción y en su momento contaré cómo la afición se une, fundan las peñas y van en masa a la Balastera de Palencia. Muy bien. Yo quería comentar, claro, los más jóvenes no lo recordarán,
Pero el gran cambio que hubo, tal vez en ese año que dice Juan Mesa, en esa temporada, pero yo recuerdo como en el Tartiere, pues eso, en los años 60, finales de los 60, era una afición, pues eso, muy fría, no se animaba prácticamente, y cuando algún grupo animaba, la verdad es que no recuerdo si, me imagino que serían los más jóvenes, pero bueno, no recuerdo. Sé que era en la tribuna Silvela, algunas veces se ponía ahí a animar, ¿no?, a entonar el Oviedo, Oviedo, se les mandaba callar, se chistaba y también callá y no sé qué, vaya murga, así, y callaban, y tenían que callarse porque era, mayoritariamente se les decía que callaran, o sea que el cambio que se ha producido pues ha sido tremendo, ¿no?, de la noche al día. Como para mandar callar ahora, ¿no? Sí, como para mandar callar ahora. Sería imposible, además, yo creo, ¿no? Sí. A ver, ¿quién quiere aportar? ¿Por dónde queréis seguir? Bueno, yo creo que es el autor del libro que explique algo más de ese libro. Pues venga, pues que tú como umbral. Bueno, lo del libro, vender el libro, se va a sortear este ejemplar, ¿eh? Le puede tocar a alguien de los presentes, y si a alguien no le toca y lo quiere comprar, lo puede comprar aquí, lo puede adquirir en la tienda, que ojalá todos los deseos que tuviéramos se pudieran comprar, porque ahora mismo compraríamos que subiera el Oviedo ya, ¿no? Por asegurar, ¿no? Por asegurar lo que hacía, lo que falta, al final, la parte que falta. Bueno, del libro no sé qué más decir, Juan, en realidad yo creo que está, bueno, se puede añadir alguna cosa. Está lleno de homenajes también, ¿no? Es principalmente... Los homenajes, sí. De todo eso, que a eso afecta al club de una forma genérica y a la afición en particular. Exacto, está lleno de homenajes, principalmente es un homenaje a la afición, porque como decía antes, estaba escrito de la afición, para la afición, por eso se llama 2 al 12, o sea, de la afición de siempre. Y está, bueno, pues en la portada, yo no sé si se aprecia bien desde el fondo, ahí está dividido como en dos partes. Hay una de fútbol mundial que está representada por la Copa del Mundo, y otra con el escudo nuestro del Oviedo visto desde dentro, por eso las letras están al revés, porque el escudo siempre está por delante, nosotros vamos detrás del escudo, seguimos al Oviedo y vemos el fútbol desde dentro, desde la grada, desde el corazón, ¿no? Bueno, está como dividido en dos, y de alguna manera este libro, curiosamente, se llama 2 al 12, salió en el año 2012, la segunda edición fue en el 12 del 12, en diciembre del 2012, una vez completada con éxito la ampliación de capital y la internacionalización del Real Oviedo. Y fue de alguna manera precursor con eso, porque sin pretenderlo yo, porque tenía unos relatos también de fútbol mundial, que es la primera parte, y luego va directo al corazón, que como se titula la parte mayoritaria, que es la segunda, y la que atañe directamente al Oviedo. De alguna manera, pues pienso a posteriori, porque no fue intencional en ningún caso, como digo, fue precursor de lo que sucedió después con la apertura al mundo del Oviedo, por una serie de causas que fueron la tormenta perfecta que nos salvó de la ruina, y encima valió para expandirnos, ¿no? Que es otra cosa que yo creo que aprendimos los aficionados, que aprendimos una conciencia de fuerza, ¿no? Que tenemos un poder de taumaturgia, de obrar los milagros, un milagro o dos casi bíblicos, ¿no? Yo empecé a creer a raíz de esto, ¿no? Un milagro de salvación y otro de multiplicación, que también es una cosa bíblica, ¿no? Pues nos multiplicamos, ¿no? En el desastre, ¿no? Estando lo más inexplicable, lo que comentabais antes, Víctor, Matías y mi tocayo Raúl, que en los peores momentos, sin haber dado ninguna alegría deportiva prácticamente en tantos años, pues fue cuando se produjo todo esto, lo cual tiene más mérito, porque subirse a caballo ganador es mucho más fácil, ¿no? Pues como decías, principalmente un homenaje a la afición, aunque hay muchos homenajes por dentro, ¿no? Hay desde homenajes pues hasta el primer relato al Mundial 82, hay un homenaje aquí, que se jugó aquí, en este mismo solar, en Buenavista,
hay un homenaje al Mundial 82, hay pues, en el fútbol inglés, ahora que tenemos los shareholders que representa a Matías, pues hay un homenaje a los Busby Babes del accidente mortal del Manchester United, ¿no? La tragedia de Múnich. Está eso también ahí, un relato, hay un homenaje a nuestros héroes propios, a Tensi, el eterno capitán, la Picharra, pero sobre todo es un homenaje a la ficción. Y luego también, como curiosidad, como otra anécdota añadida, otro apartado homenajea a la primera peña internacional que tuvo el Real Oviedo, por lo menos de las que yo tengo constancia, que es la Abbey Tavern de Torrevieja. Muchos aquí de los presentes la conoceréis. Pues, conociendo a Alfredo te resultará más fácil saber cómo se consigue en una colonia británica donde nadie habla español, son todos ingleses, irlandeses, noruegos, etc., conseguir dirimir una disputa con una decisión salomónica, ¿no? Ellos querían hacer una peña del Liverpool o del Manchester, estaban enfrentados, que son el Madrid y el Barcelona de allí, de Inglaterra. Pues solo alguien con la habilidad y con el ingenio, con la capacidad y la empatía de Alfredo puede conseguir que dirimir esa disputa y decir, pues ni para ti ni para ti, va a ser de Real Oviedo, y que todos aplaudan, se hagan socios, aporten dinero, que cuando surgieron los peores momentos, aportaron 6.000 euros, recuerdo, si no recuerdo mal, de aquella, cuando no teníamos ni... Exacto, no había ni en Requesión ni agua caliente ni calefacción, y gracias a aquello se echó un cable muy importante, y ahí se abrió un camino que luego, curiosamente, continuó, y milagrosamente y afortunadamente, en el 2012, y esperemos que no se detenga, y que siga abriendo camino, ¿no? Pero son curiosidades de este libro, que no sé, sin pretenderlo yo, surgieron así, y la verdad es que me satisface casi tanto como haberlo escrito, o más, porque todavía el Oviedo sale ganando, ¿no? Sí. Es que lo curioso es que Alfredo consiguió crear esa peña del Real Oviedo, y además después, como decía, estos integrantes de la peña se identificaron de una manera tremenda, se hicieron realmente oviedistas, vinieron aquí, fueron a ver en un partido, no sé si a Benidorm, bueno, la Rosa Sociedad, sí, unos cuantos partidos por ahí. El primero, la Copa Federación, luego al Ávila, el del 1-5 del ascenso también allí, y la Real Sociedad, y la Real Sociedad B, que ganamos 2-3, yo estaba con ellos también, sí. Y bueno, y luego, vamos a ver, ahora hablabas de un poco de la unión, ¿no? Y también antes comentasteis alguno más de la unión y la fuerza que tenía la afición ovidista, eso cuando está unida, cuando hay un objetivo claro. Pero aparte de esa unión que funciona en muchos momentos, y sobre todo cuando es necesaria, después, digamos, cuando hay más tranquilidad, cuando hay menos necesidad, parece que hay siempre, bueno, no sé si llamarlo guerra, porque no, creo que no es guerra, pero siempre hay alguna pequeña escaramuza, como decimos aquí en asturiano, alguna agarradiella, parece que son diarias, ¿no? Ahí siempre hay algún pique. ¿Cómo está? A ver, vosotros cómo veis, sobre todo los que estáis más próximos o que estáis en las peñas, que entre la afición y luego entre las peñas hay unidad, hay buenas relaciones entre todas, no todas, pero la mayoría, porque además a la Paro pertenecen pues muchas peñas, pero no todas. Entonces, bueno, ¿cómo está ese asunto? Bueno, la Paro a día de hoy no están todas, pero bueno, casi todas, podríamos decir. Las que estamos hablando de un número cercano a las 80 peñas, y cada día, por suerte, somos más. Ahora creo que se está hablando de una peña nueva en Navia, que son las que especialmente a mí me hacen ilusión, las peñas de fuera de Oviedo, porque creo que en Oviedo hay suficientes peñas ya para pertenecer, yo creo que alguna de ellas, sin necesidad muchas veces de abrir otra. Yo creo que las relaciones entre las peñas, hombre, son bastante buenas. Yo llevo ya la Paro 6 o 7 años, no recuerdo el tiempo que llevo, y pasé, por desgracia, y también por medio, luego al final, la alegría, la época de la famosa, que necesitábamos un consejo urgente, un consejo para o convocar una ampliación de capital o liquidar.
Y yo me acuerdo de aquella época en que, bueno, hacíamos reuniones bastante periódicas de la asociación y la gente, vamos, te decía que los podías llamar para absolutamente cualquier cosa, lo que fuera. Incluso había gente que hasta se ofrecía incluso para ponerse de presidente. Lo que pasa es que, bueno, siempre se buscaba que fuera una persona pues un poco notoria. Y yo creo que al final, bueno, la muestra es que en la ampliación de capital la asociación acudió en una cantidad cercana a los, no sé, recuerdo, 15.000, 18.000 euros, que bueno, es casi el presupuesto de un club modesto, bueno, de preferente o de esas categorías. A día de hoy, ¿cómo está la cosa? Pues lo que tú decías, Miguel, pues bueno, cuando parece que las cosas van bien, hay gente que se empeña un poco en dar la nota, yo creo, ¿no? Son la minoría, siempre. Yo a veces es el problema que veo como las redes sociales, que bueno, yo con Matías o Matuey, como yo lo llamo por la red social, lo vemos muchas veces y es que cualquier tema mismamente que se saque las entradas ahora 10 euros, pues ya hay gente que protesta, pues eso, cualquier cosa. Que yo en el fondo no entro nunca al trapo porque, oye, podríamos estar protestando por cosas peores, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, y creo que Matías me puede dar la razón, son gente pues muy contada y muchas veces también identificada, incluso. Hay gente en las redes sociales que está identificada como gente que, bueno, que siempre crea problemas, al igual que puede haber en otros ámbitos de la vida. Matías, ¿cómo ves tú el asunto? Hombre, yo lo que veo y que estamos todos de acuerdo, yo creo, es que somos una afición muy pasional, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Aquí lo bueno es todo buenísimo, lo malo es todo malísimo. Todos opinamos de todo, y más ahora en las redes sociales, que es tan fácil como ponerte un nombre que seas Pepito Azul y escribir lo que quieras en una red social, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que pone su cara y dice yo opino esto y lo dice abiertamente, y otra gente que a veces se esconde un poco en esos nombres extraños y demás, y que a veces son los que más conflicto generan, ¿no? Pero bueno, normalmente la gente, yo te digo que el 99% de la gente es gente que se mete en las redes sociales a sumar, a opinar, a ayudar. Y bueno, yo por ejemplo puedo ponerse el ejemplo de, bueno, yo intento ayudar en la medida de lo posible en la situación que hay gente que no se ha podido sacar el carnet del club estos años, a lo mejor llevan 2 años en paro y demás, y no han podido sacarse el abono. Entonces bueno, yo intento, pues cuando se puede, pues intentar ayudar a esta gente a que vaya al campo y demás. Cada vez que solicito cualquier un poco de iniciativa, de ayuda o demás, me llegan, no se lo puedo decir, igual 20, 30 correos de gente ofreciéndose a pagar una entrada, a ayudarlos a pagar medio abono, a lo que sea. O sea, somos afición solidaria, las redes sociales son la plataforma perfecta para eso también, pero bueno, externo a eso, pues también tienes pues eso, que la gente opine, que hay gente que le guste también un poco como se suele decir, la batalla un poco, y que le gusta un poco siempre tener todo el día alguien con quien discutir, o pues si uno dice sí, pues yo digo no, y ya está. Y si tenía que haber jugado Generelo o no, o si tenía que y al final el debate es un poco la salsa de todo esto, ¿no? Bueno, eso es muy español, ¿eh? Tú dices sí, pues yo digo no. Y si tú dices no, pues yo sí. El caso es llevar la contraria. Sí, por supuesto. Es que yo, justamente de la gente que tiene Twitter, a mí más que peor que, por ejemplo, hay ciertas personas que son un jugador de otro, que critican, a mí sí me parece... No, eso no. Yo, por ejemplo, yo pertenezco a una peña, que no está a la par, soy de la peña de Flor Ibáñez, pero yo, ¿sabes? Tengo 24 años, nunca he estado en peleas de poder ni tengo ningún interés en nada de eso. Simplemente que a mí no me gusta que hay cierta gente que más que criticar por cosas futbolísticas están con teorías conspiratorias continuamente. Y a mí es lo que más me aburre, ¿sabes? Lo del poder. ¿Quién quiere el poder? ¿Quién no quiere el poder? Tal. Entonces yo, por ejemplo, el otro día tuve una trifulca con uno, se llama, lo voy a decir, Oviedismo Libre. Oviedismo Libre es una cuenta que se dedica continuamente a poner mierda sobre la peña. Y entonces para mí eso me parece lo peor que existe. Me parece que es lo peor que existe, que es gente conspiratoria, que es que no pone su cara o... Yo lo digo. Bueno, sabemos también que alrededor del club siempre ha habido un poco todo eso, ¿no? Esa cosa del que quién está por ahí detrás, que si no sé quién escarba, que si no sé quién dice, que si no sé quién opina, que si este quiere echar a no sé qué. Eso es intrínseco al club. Lo que pasa que lo que antes podía ser
digamos, no era tan accesible a todo el mundo, porque podía ser una opinión en un periódico de alguien, una declaración de no sé quién. Ahora, instantáneamente, todos tenemos la oportunidad y si no es en Facebook, es en Twitter, en lo que sea, de uno decir lo que sea y llegar instantáneamente a todo el mundo, ¿no? Entonces, esas cosas, para lo bueno es más bueno y para lo malo hace más daño también. Y es lo que os comentaba de los perfiles que, bueno, pues que son, como dices tú, un nombre, no sé qué hacer, no sabes quién es, pero es muy fácil, pues eso, decir determinadas cosas detrás de un nombre que no tiene cara, y bueno, detrás de eso puedes decir lo que quieras. Hasta puede ser alguien de otra ciudad, por decirlo de alguna forma, que simplemente se mete a, pues eso. Entonces, bueno, eso puede pasar también. A meter cizaña. O sea que eso, como no nos piden carne de identidad ninguno para hacernos una cuenta de Twitter, pues es lo que tiene. Pues eso es lo que está pasando. Muy cada uno tiene su cara. Si no puede. Casi digamos todos, pero hay que poner una cara. Claro, la gente que se está pasando. Bueno, claro, es que antes... Yo creo que esa gente al final, a largo plazo, lo que hay que hacer también es, creo yo, un poco aislarla, en el sentido de que Twitter es una cosa que lo mejor que tiene Twitter es que es una herramienta libre. Quiere decir que tú lees y lees la opinión de quien tú quieres, el que no, lo bloqueas, no lo lees y se acabó. Toda esa gente al final, si al final acabamos un poco marginándolos todos, pues se van a quedar fuera. Que creen otra cuenta, es cuestión de tiempo de volver a... No sé, eso ya es... La libertad de Twitter es eso. Claro, es que antes hacías el comentario con tu grupo de amigos o en el bar y bueno, pues lo oían eso, 4, 5 o 6 y ahora lo pones ahí y lo pueden leer miles, pero bueno, igual que alguien puede ponerlo, pues también lo que tú dices, tú puedes ignorar lo que te dé la gana, ¿no? Y, en fin. Sí, eso también es verdad. Pues no sé, ¿por dónde queréis seguir? A ver, Raúl. Estaba sintiendo algo que decían mis compañeros de mesa y respecto al tema de la afición, bueno, yo creo que el aficionado de a pie, como en este caso soy yo, lo único que estamos interesados es que el Real Oviedo de una santa vez logre el ascenso a segunda división, vuelva al fútbol profesional, que es el sitio que merece, y después, bueno, siempre estas guerras de guerrillas, yo creo que siempre les hubo, les hay, y por desgracia les seguirá habiendo, porque el inconformismo va a estar ahí. Aunque hagas la cosa a la perfección, siempre habrá alguien que te eche la contra. Yo creo que somos como somos y bueno, claro, y en concreto el aficionado del Real Oviedo, pues bueno, es como es y creo que al final tiene muchos más aspectos positivos que negativos. Entonces no vamos a tocar nada, parece que la cosa está bastante bien así. ¿Tú, Juan, quieres aportar algo? ¿Cómo lo ves? ¿O de otra cosa? Yo personalmente voy a decir unas palabras y por favor tomen nota de lo que diga, porque después voy a hacer una pregunta para hacer unos regalos, como es una camiseta y el libro. Dentro de lo que yo vaya a decir, pues voy a decir algo. Que ¿cómo nace Las Peñas? Pues ante la posibilidad, como decía anteriormente, del posible descenso, la afición empieza a movilizarse. Y entonces 7 señores, a través de la cafetería Rivoli, que es donde empiezan todo el acto de fundación de Las Peñas, acuerdan reunirse y formar una asociación que haga el conjunto de que toda la afición esté unida. Y para ello comienzan a trabajar. Estos señores, como son varios, y tengo buena memoria, pero pues si se me olvida alguno, le llamaron los 7 magníficos, como aquella película que vimos y demás. Fueron Enrique Miranda Blanco, Benjamín García García, Emilio Peñarroya, Manuel Menéndez Álvarez, Ángel Alonso Fernández, Segundo Rodríguez Menéndez y Saturnino Escobedo Álvarez. Estos señores empezaron a mover las cosas. Pero quien comenzó a hacer los estatutos y demás fue el que después sería el primer presidente. Y que lo diré también conforme a la junta directiva que se forma. Resulta que estando en Madrid, un día en el hotel, en una noche de insomnio, y en un papel de estraza, sabéis aquellos papeles antiguos que había, allí firman las primeras cláusulas de los estatutos de Peñas Azules. O sea, así se comienza el acto de prefundación de Peñas Azules.
Allí empezó a unirse con varias personas. Uno era periodista, que era Juan Luis Castaño, algunos se acordarán de él, pero también tenía un subsecretario, que era Gonzalo Luis López de Avechuco, también intervino muchísimo en la fundación de las Peñas. Y entre ellos también vino Alfonso Pérez Berrocal, que cooperó en la difusión y consigna para todas las peñas, unar las peñas y demás. Y la primera junta directiva fue la siguiente: presidente Manuel García Rodríguez, vicepresidente primero José Emilio Martínez Fariza, segundo Saturnino Escobedo Álvarez, secretario Gonzalo Luis López de Avechuco, secretario segundo Félix Busó Busto, tesorero Alejandro González Lamuño García, redacciones pública y prensa y televisión Juan Luis González Castaño. Y los vocales eran los presidentes de todas las peñas. Ese fue como se construyó. Y entonces estos aficionados estos señores pudieron unir a todos los aficionados y en masa, por primera vez en la historia, con banderas del Real Oviedo, en el campo palentino, como dije antes, de la Balastera. Allí apareció la afición, que esa fue verdaderamente el número 12 del Real Oviedo. En ese día es cuando se constituye la peña. Después proliferaron todas, fueron muchísimas, otras con el tiempo han ido decayendo, de las cuales como más antigua queda, como decíamos, la de la Peña de Entrego, en pequeña diferencia de días con la Peña de Gijón, es decir, que son dos peñas foráneas las que más están resistiendo dentro de los avatares de que le ha dado al Real Oviedo el tiempo. También yo quiero tener un agradecimiento para esa peña de Torrejón que se llama Abeit Taber, perdón, es de Torrevieja, me confundí. Donde digo, Torrevieja. Y entonces quiero decir que esa es la constitución de las peñas. Yo quizá, al igual que algunos de los aquí presentes, somos de los que más hemos vivido la afición. Yo llevo 50 años viviendo la afición del Oviedo. Llevo 50 años en el Oviedo. Algunos de ustedes también puede estar, pocos de los que vemos aquí, en este mismo. Y siempre ha sido una afición crítica pero modera. Es decir, el Real Oviedo, cuando no ha hecho bien las cosas, la afición se mete con ello. Yo me acuerdo, la temporada 71-72, teníamos el ascenso a la mano ya prácticamente. Era partido contra el Zaragoza, penúltimo partido de liga. El Zaragoza vino a hablar con nosotros y nos dijo: empatamos el partido, con el empate nosotros ascendíamos. El Zaragoza no, porque dependía de lo que hiciera el Elche y lo que hiciera el Castellón en Santa Teresa. Bueno, pues resulta que llegamos a un acuerdo con ellos. Al principio, en una jugada, tira un tiro Galán y marca el gol. Yo tengo fotografías que hay dos jugadores del Oviedo echándose la mano a la cabeza. Y sin embargo Lombardía, que era el portero, decía hasta el final que no nos marquen el gol, que porque de esta gente no nos fiamos. Y efectivamente, faltando 10 minutos, nos marcó Luis Costa, nos marcó y ascendimos. El público gritó, se tiró al campo, uno diciendo tongo, tongo y el otro aplaudiendo. Quiero decir que división de opiniones en ese aspecto. Eso ha sido la afición, que en una parte te apoya y por otra te critica, cosa normal y lógica en cualquier afición. Y yo personalmente creo que es la definición está más contemplada en el 2003. 2003 fue un boom impresionante, que fue la salvación del nombre del Real Oviedo, y digo del nombre del Real Oviedo, para que pudiera seguir como estamos ahora, esperando poder ascender a la división segunda, que es la que como mínimo nos tiene que corresponder a nosotros. ¿Sí? Pero aquella afición, yo que cuando la pongan en la página web del Real Oviedo, quiero que allí del mismo museo, que tenemos una serie de fotos de cómo se movió, que me pongan esa foto para que los televidentes de la página web puedan
comprobar que efectivamente la afición fue un revulsivo importante. Aquellos viajes que hacíamos en tercera división, aquel viaje a Ávila, o sea, eso fue apoteósico. Yo en parte lo viví, desgraciadamente, muy cerca, todas estas cosas, porque me tocó también luchar con la más fea, de poder poner en orden el desorden administrativo que había en el Real Oviedo en aquella época. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta de esto nada más. Perdona, Juan, a mí me gustaría, antes de pasar a eso, si os parece, ya que estamos hablando de las peñas del pasado, pasar al presente, y ya que está aquí Antonio Bernardo, que ahora no lo veo. No está. Bueno, pues no he dicho nada. Perdona, adelante. Bueno, vamos a empezar a hacer una serie de preguntas, y dentro de estas preguntas a ver si alguien contesta, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber... El que primero levanta la mano, ¿no? Activamos el fotofinish, todos atentos. Aquella señora le corresponde el libro. El libro por ahí. A ver. Bueno, también teníamos preparado una serie de filminas, pero por problemas técnicos no hemos podido utilizarla, referente a la cantidad de extranjeros que han hablado del Real Oviedo. Teníamos también, digamos, del máximo accionista, con el carnet número 15.000 de esa temporada, que casi con ello estaba batiendo el récord de todas las épocas del Real Oviedo como número de socios. Ahora estamos en los de 16.000. Creo que esto es una cosa que es prácticamente imposible en ningún club de España. Que un club de segunda división B tenga 16.000 socios y que normalmente tenga más de 10.000 espectadores en su terreno de juego. Bueno, hay equipos de primera como los que conocemos, Getafe and Company, que no llegan precisamente en socio a la mitad y en público a menos de la mitad. O sea que esa es la pura realidad. Por eso mismo, porque el Real Oviedo se siente, y da igual la categoría en la que milite, si el que es oviedoista, presume de ser oviedoista, esté en primera división o esté en el barro de la tercera división. Y yo siempre digo que si lo que lleva pasando el Real Oviedo pasa en otro club, ya hubiera desaparecido ese club hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, porque no hay un club que haya pasado por los avatares que ha pasado el Real Oviedo en esta última época y que siga con esa afición tan fiel al frente, al pie del cañón. Y una cosa que a mí sí me gustaría apuntar es la cantidad de niños y de gente joven que hay en el Tartiere ahora, que incluso por la ciudad tú ves a niños con las camisetas de la Oviedo. Hace 6 años era casi imposible ver a un niño de 10 años, 8 años con una camiseta que no fuera del Madrid o del Barça. Voy a ponerlo peor. Y ahora pues hay cada vez más niños con camisetas del Oviedo. Yo vas por la calle, he visto niños jugar y meter un gol y decir gol de Linares, ¿sabes lo que te digo? O sea, que es así. Entonces, bueno, es muy importante eso, el fidelizar a la gente joven, hijos de oviedistas, nietos de oviedistas. Hay gente, a mí me cuentan historias de gente de jubilados del Real Oviedo. A mí me cuenta un amigo mío, dice, mi padre nunca llevó una bufanda al Real Oviedo al campo, ya yendo al Tartiere 50 años y este año se ha comprado una bufanda y se la lleva puesta. O sea, cosas que están cambiando, que están pasando y que son importantes. Sobre todo, yo creo muy importante lo de la gente joven. Que tengamos muchos chicos de 14, 15 años, de 8 años, de niños con 4 años yendo de la mano del padre o de la abuela a ver el fútbol, y muchas niñas también, muchas niñas que les gusta el fútbol, una chica aquí muy joven también. Entonces, bueno, yo creo que eso es importantísimo y que eso es futuro, muy egoísta, eso es futuro también. Entonces, bueno, creo que es muy importante también decirlo. Yo también recuerdo en el campo antiguo del Mundial 82 que detrás de las porterías estaban puestos los nombres de todas las peñas que pertenecían al Real Oviedo. También me gustaría que hubiera venido alguien de Simaquiari
para que me dijera cómo fue esa fundación, puesto que la peña dominante era la Chiribí, si mal no recuerdo, que juntos se puso con brigadas, se unieron ellas y después nace la Chiribí. También me hubiera gustado, pero claro, ellos también están celebrando su aniversario y por lo tanto yo personalmente le disculpo en ese aspecto, pero que sí me hubiera gustado porque están invitados, es profeso para el tema. Quiero decir, yo del Real Oviedo, vuelvo a repetir, conozco bastantes cosas porque lo he vivido, lo mismo que la mayoría de los veteranos, como tengo a mi amigo Francisco, que también lo ha vivido exactamente igual que yo. Y vemos que el Real Oviedo siempre ha tenido una afición fiel. Fiel, criticable, criticadora, pero fiel, muy fiel. Y eso hace la que ha hecho que el Real Oviedo no desaparezca. Ese espíritu de 2003 que lo representaba muy bien Francisco en aquella época, ahora lo representan otros compañeros. Esos fueron los que dieron el salto para que el Real Oviedo desapareciera. Yo puedo decir que si tarda 10 días más, el Real Oviedo desaparece. Porque es que no era por dónde cogernos, en todos los aspectos. Y ese boom fue lo que hizo que los políticos, me recordaba un poco aquella también acto que ocurrió con el Celta y el Sevilla, cuando también masivamente las aficiones de los dos, pero por problemas políticos, salieron en defensa de los clubes y tuvieron que ampliar la primera división a 22 clubes. A nosotros no nos ampliaron, sino que nos bajaron y nos quitaron 6 puntos. Cosa discutible, lo de los 6 puntos. Porque nosotros lo que podían haber hecho, y vuelvo a repetir en mi conocimiento de aquella época, lo que podía habernos hecho era decir, usted no juega en Europa, pero en mi campeonato doméstico no se puede meter la UEFA. Pero bueno, aquella estaba como estaba la cosa y afortunadamente lo superamos con creces. Y menos no siendo profesional en la división. Exactamente. Es que todo eso era lo que... Bueno, si alguien quiere hablar, yo le paso el micrófono para que también salgan ellos. Sí, si alguien quiere intervenir, por supuesto. Que te iba a decir, Juan, que bueno, que de aquella nos pusieron los 6 puntos de sanción y no la prohibición de jugar en Europa, como dices tú, pero oye, ahora que ya pasó, mejor. Si no, ahora dentro de unos pocos años, cuando tengamos que jugar competición europea, tendríamos todavía pendiente la sanción esa. Ah, bueno. ¿Cuánto? ¿5 o 10? Ya hemos pasado 10. Depende para qué. Hemos pasado 10. Oye, que a propósito de lo que comentaba ahora Juan, del antiguo Tartiere, que había todas aquellas pancartas pintadas en los fondos del campo, que bueno, podemos enlazar con una iniciativa de la Paro, una iniciativa muy reciente que es algo parecido, es poner pancartas no allí pegadas en los fondos, no pintadas, sino colgadas en los fondos, ¿verdad, Víctor? Sí, bueno, yo creo que es una... Bueno, dentro del campo que tenemos, que bueno, no es precisamente muy bonito por dentro, pues como sobra, sobra cemento, hay cemento de sobra, pues queríamos, pues en principio la idea era cubrir una de las torres del fondo norte donde se ubica Simaquiari, todo de pancartas de peñas y bueno, si quiere gente que esté asociada al Paro, gente que no esté asociada, gente que tenga interés alguno, no hay problema. Vendría a ser un poco lo que tiene hecho el Génova en su equipo, en su campo, perdón, que tiene una torreta cubierta siempre, o sea, esas pancartas no se quitarían nunca, sería que las peñas hicieran una pancarta, bueno, básica de 2 metros de largo y 1 y pico de ancho, o sea, que no pasara de 1,5 metros de ancho, y quedar ahí colgada en principio en una de las torretas. En principio entiendo que sería la torreta situada, pues, si me quieres, está mirando para el campo, a la izquierda de ellos. Entonces, bueno, yo creo que la iniciativa la verdad que es preciosa porque, bueno, ayudaría un poco a darle un poco más de sensación de familiaridad al campo, que ya con
lo que pintó Simacchiari, con lo que se ha hecho ya durante estos años, ha mejorado bastante su estética, y yo creo que esto podría darle un impulso bastante importante. Por lo tanto, aprovecho aquí a las peñas que estén, que se animen, y que creo que por 33 euros, una cosa así, se puede hacer una pancarta básica y dejarla allí colgada en el fondo. Matías dice que regala una bandera, todo lo que sea colaborar, es decir, ¿no? Pueden ser pancartas, emblemas, bueno, cosas que vayan encajando un poco como un Tetris, lo vamos a ir haciendo, y esperemos que tenga bastante éxito. Hombre, la iniciativa está muy bien, pero te advierto que el año que viene no va a haber tanto cemento, ¿eh? En segunda va a haber menos. Va a ser difícil taparlo hasta el segundo. Ahora que ir colocando por lista de llegada. Efectivamente, esperemos que si hay 80 peñas o 90 con las que puedan estar afuera del aparo, pues hombre, mínimo la mitad colaboren con esta iniciativa, que yo creo que al final quedaría una cosa muy bonita. Y bueno, todos los que quieran pueden mirar en Google el campo del Génova, que es Luigi Ferraris. Sí, Luigi Ferraris, sí. Y es un campo, la verdad, que bueno, algunos lo conocerán de los de... Eso es, sí. Los que lo conozcan verán las pancartas, aunque bueno, yo creo que la idea es que quede bastante mejor de lo que tienen por allí todavía. Bueno, pues si no, a ver, Matías. Y bueno, he traído 10 así. Los que queráis una, o bueno, vamos primero que las cogáis, pues primero vamos un poco machista y se la vamos a dar a las mujeres. ¿Sabes? Juan, y nos queda un asunto. Nos queda aquí una camiseta del club. ¿Cómo se llama la peña de Torrevieja? Habitable. Vea esta señora. Esta señora primero, ¿no? Esperamos allí. Muchas gracias. Sobre la peña de David Tavern, me acordé luego, cuando estábamos hablando de los partidos a los que había asistido, fue muy importante el 1-5 de Ávila también, que significó un ascenso, eso lo comentamos, pero también el primero que vinieron al Tartier estaba Juan Mesa de presidente. Lo verá luego, ahora está repartiendo las chapas, pero luego lo va a escuchar aquí grabado. Estaba Juan Mesa de presidente y se anunció en el videomarcador la presencia de la David Tavern en el Tartier por primera vez, un partido contra la Cultural de Durango que ganamos 3-1. Fue la desdichada temporada y bajamos deportivamente a tercera, la más infausta de la historia, pero bueno, ese partido lo ganamos, vinieron refuerzos de allí, británicos, levantinos. Bueno, de esa parte quizá el que más puede hablar soy yo. Nosotros, la primera ampliación de capital que se llevó a cabo fue precisamente ese año. Ese año tuvimos que hacer una ampliación de capital porque estábamos en la ruina y tuvimos que hacer una devaluación de las acciones en un 54-24%. No querían, y yo tenía dos soluciones: o disolución de la sociedad o reducción de capital. Se redujo el capital, hubo una ampliación de 1 millón para tener tesorería y hubo algunos problemillas que no son para contar en este aspecto, pero que los responsables saben cuáles fueron los problemas que hubo en aquel momento. Y afortunadamente se cubrió todo. Lo que pasa es que después pues no se llevó a efecto. Yo dejé la presidencia en el mes de enero y el descenso del club fue en junio. Sí, que bueno, habrá que ir terminando, si os parece, salvo que tengáis por ahí alguna cosa más que aportar. Pero sí, Raúl. Nada, que yo para finalizar, como todos los oidistas, esperamos tener un futuro mejor que el presente, pero sin olvidar el pasado, que del pasado se sacan muchas conclusiones para no repetir los errores que nos llevaron al abismo que todavía estamos padeciendo hoy en día.